hermanos y hermanas, almas preciosas creadas a imagen de Dios. Personas que han sido dejadas atrás en esta tierra después del evento más extraordinario en toda la historia de la humanidad. Los convoco en este 12º día de enero del año 2026. Con un testimonio que confirmará para cada uno de ustedes que todavía hay esperanza de salvación incluso después de que la Iglesia haya sido arrebatada. Incluso después de que millones de creyentes desaparecieron ayer dejando este mundo sumido en caos y confusión absolutos. Lo que comenzó a manifestarse hoy en Jerusalén, exactamente a las 9 de la mañana, cuando el sol salía sobre una ciudad devastada por la desaparición masiva de creyentes judíos, mesiánicos y cristianos que habían sido tomados en el rapto. Es un milagro que dejó a miles de testigos completamente paralizados de asombro y que está sirviendo como el primer testimonio divino poderoso para aquellos que quedaron atrás de que Dios no los ha abandonado completamente, que todavía pueden arrepentirse y aceptar a Jesucristo como Salvador, aunque ahora el precio será infinitamente más alto porque tendrán que enfrentar el periodo de tribulación bajo el gobierno tiránico del Anticristo, quien ya está consolidando su poder sobre Israel y sobre el mundo entero. Pero que la alternativa de rechazar esta última oportunidad de salvación es condenación eterna en el lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles, donde habrá lloro y crujir de por los siglos de los siglos sin ninguna esperanza de escape o alivio. Escriban en los comentarios si están leyendo esto después del rapto. Todavía hay esperanza en Jesús. Declaren esto y compartan este mensaje con cada persona que conocen que fue dejada atrás porque literalmente sus vidas eternas dependen de escuchar esta verdad. Lo que comenzó a ocurrir en las primeras horas de la mañana del 12 de enero tiene su contexto en las 24 horas previas, que fueron las más caóticas y aterradoras en toda la historia moderna de la humanidad, porque aproximadamente a las 3 de la madrugada del 11 de enero había ocurrido el rapto, cuando cientos de millones de creyentes genuinos en Jesucristo desaparecieron instantáneamente de la tierra en cumplimiento de la promesa que había sido dada hace 2000 años de que el Señor mismo descendería del cielo con voz de mando y los muertos en Cristo resucitarían primero y luego los que vivimos seríamos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. El impacto de estas desapariciones masivas simultáneas había sido devastador en cada nivel de la civilización humana, con aviones cayendo del cielo cuando sus pilotos cristianos fueron tomados, automóviles chocando cuando sus conductores desaparecieron, operaciones médicas interrumpidas cuando cirujanos creyentes se desvanecieron dejando pacientes en mesas quirúrgicas, familias destrozadas cuando algunos miembros fueron arrebatados mientras otros fueron dejados atrás y caos económico y social masivo cuando se hizo evidente que sistemas enteros estaban colapsando bajo el peso de perder a todos aquellos que habían sido los pilares morales y funcionales de sus comunidades, y durante las horas que siguieron al rapto el Anticristo, que había establecido su abominación en el monte del templo apenas 2 días antes, había aprovechado esta crisis para consolidar dramáticamente su poder, ofreciendo explicaciones alternativas para las desapariciones que negaban la verdad del rapto bíblico y en su lugar culpaban a fuerzas alienígenas o procesos evolutivos o cualquier narrativa que evitara admitir que el Dios de la Biblia era real y que aquellos que habían sido tomados habían sido rescatados del juicio venidero, mientras que aquellos dejados atrás ahora enfrentarían la ira de Dios siendo derramada sobre una tierra que había rechazado repetidamente su oferta de salvación, y este individuo poseído por demonios había comenzado inmediatamente a implementar su sistema de control total, requiriendo que todos recibieran una marca en su mano derecha o en su frente sin la cual no podrían comprar ni vender, amenazando con ejecución inmediata para cualquiera que se negara a adorarlo como Dios o a recibir su marca de lealtad. Pero en medio de todo este caos y oscuridad creciente, Dios en su misericordia infinita no había abandonado completamente a aquellos que habían sido dejados atrás, porque aunque la era de la Iglesia había terminado con el rapto y el distrane que había estado conteniendo el mal había sido removido, todavía era posible para personas arrepentirse y aceptar a Cristo durante el periodo de tribulación, aunque hacerlo ahora requeriría estar dispuesto a ser martirizado, porque el Anticristo no tendría misericordia con aquellos que se negaran a adorarlo, y para dar testimonio poderoso a estos que habían sido dejados atrás de que todavía había esperanza si estaban dispuestos a pagar el precio, Dios envió 2 testigos especiales a Jerusalén que comenzaron a profetizar exactamente a las 9 de la mañana del 12 de enero en el área del monte del templo donde el Anticristo había establecido su imagen abominable. 2 días antes estos 2 testigos aparecieron de repente en el monte del templo sin que nadie
los viera llegar dos hombres vestidos con ropas de silicio que correspondían a las descripciones de los dos testigos, profetizados en el libro de Apocalipsis capítulo 11, y cuando comenzaron a hablar sus voces resonaban con autoridad que causaba que todos los que las escuchaban supieran instintivamente que estos no eran hombres ordinarios sino que habían sido enviados directamente por Dios con un mensaje que debía ser escuchado, y las palabras que proclamaron fueron de advertencia urgente mezclada con oferta final de esperanza, declarando que el rapto había ocurrido exactamente como las Escrituras habían profetizado, que aquellos que habían desaparecido habían sido llevados a la presencia de Cristo para escapar la tribulación que ahora había comenzado, pero que todavía no era demasiado tarde para aquellos dejados atrás si estaban dispuestos a arrepentirse genuinamente y aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, incluso sabiendo que esto probablemente significaría ser ejecutados por él Anticristo dentro de meses o incluso semanas, porque él no toleraría ninguna lealtad rival a su autoridad absoluta. Los dos testigos no simplemente proclamaron este mensaje verbalmente, sino que lo respaldaron con demostraciones de poder sobrenatural que dejaron a todos los presentes completamente paralizados de asombro, porque era evidente que estos hombres operaban con autoridad divina que excedía completamente cualquier cosa que el Anticristo pudiera igualar, a pesar de todo el poder demoníaco que estaba canalizando cuando guardias del Anticristo que habían sido posicionados en el monte del templo intentaron arrestar a estos dos testigos y silenciarlos por fuerza. Fuego literal salió de las bocas de los profetas y consumió a los guardias instantáneamente, reduciéndolos a cenizas ante los ojos horrorizados de miles de testigos, demostrando que estos mensajeros divinos estaban protegidos sobrenaturalmente y que nadie podría dañarlos hasta que hubieran completado su testimonio según él tiempo designado por Dios. Y cuando algunos en la multitud desafiaron a los testigos pidiendo pruebas adicionales de que habían sido enviados por Dios, estos hombres levantaron sus manos hacia el cielo y las nubes que habían estado presentes sobre Jerusalén se detuvieron en su movimiento y no cayó más lluvia, cumpliendo la profecía de Apocalipsis de que estos testigos tendrían poder para cerrar el cielo de modo que no lloviera durante los días de su profecía. Pero lo que causó que miles quedaran más profundamente paralizados no fueron estas demostraciones iniciales de poder, sino lo que los dos testigos hicieron después, cuando comenzaron a llamar por nombre a individuos específicos en la multitud que habían sido cristianos nominales antes del rapto, personas que habían asistido a iglesias y se habían considerado salvos, pero que habían sido dejados atrás porque su fe había sido superficial, basada en religiosidad externa en lugar de en relación personal genuina con Cristo. Los testigos hablaron directamente a estos individuos, describiendo detalles íntimos de sus vidas que nadie más conocía, exponiendo hipocresías que habían ocultado detrás de fachadas religiosas, revelando pecados secretos que nunca habían confesado ni abandonado, confrontándolos con la realidad de que Dios conocía perfectamente la condición verdadera de sus corazones y que no habían sido arrebatados porque nunca habían experimentado el nuevo nacimiento espiritual que es requisito absoluto para salvación genuina. Y estos individuos cayeron de rodillas bajo el peso de esta convicción abrumadora, algunos llorando incontrolablemente mientras confesaban que efectivamente habían estado jugando a ser cristianos sin nunca haber entregado sus vidas completamente a Cristo, otros endureciendo sus corazones aún más en resistencia obstinada. Incluso ante evidencia tan clara de que los testigos hablaban con autoridad divina. Y entonces los dos testigos hicieron algo que marcará para siempre este día en la memoria de aquellos que lo presenciaron, porque comenzaron a llamar a aquellos en la multitud que estaban genuinamente arrepentidos y dispuestos a aceptar el costo de seguir a Cristo durante la tribulación. Y cuando estos individuos se acercaron en respuesta al llamado, los testigos impusieron manos sobre ellos y algo visible y tangible ocurrió que dejó a todos los observadores sin palabras. Una marca apareció en las frentes de estos nuevos creyentes, no la marca de la bestia que el Anticristo estaba comenzando a implementar, sino una marca diferente, descrita en Apocalipsis como el sello del Dios viviente que los ángeles colocarían en las frentes de los siervos de Dios para protegerlos durante ciertos juicios de la tribulación. Y esta marca brillaba con luz suave que era visible a cualquiera que mirara, pero que no podía ser removida por ningún medio humano o demoníaco, porque había sido colocada allí por poder divino como testimonio de que estos individuos ahora pertenecían a Cristo, sin importar lo que les costara mantener esa lealtad. Miles de personas que presenciaron este milagro de los sellados quedaron literalmente paralizados en el lugar donde estaban parados, sin poder moverse durante varios minutos bajo el peso de lo que estaban viendo, porque era confrontación directa entre dos reinos espirituales opuestos: el
Reino de Cristo ofreciendo salvación a aquellos dispuestos a pagar el precio último de martirio versus el reino del anticristo ofreciendo comodidad temporal y supervivencia física a cambio de adoración y lealtad eterna que resultaría en cuando Cristo regresara al final de la tribulación para juzgar a los vivos y a los muertos y cada persona en esa multitud tuvo que tomar decisión sobre qué reino servirían sabiendo que no había posibilidad de neutralidad ni de posponer la decisión porque el tiempo literalmente se había acabado y cada momento de demora era elección por defecto de servir al anticristo porque su sistema de control estaba siendo implementado tan rápidamente que dentro de días o semanas sería casi imposible sobrevivir sin recibir su marca. Los que respondieron al llamado de los dos testigos y recibieron el sello de Dios en sus frentes durante las horas que siguieron a esta manifestación inicial fueron estimados en varios miles solo en Jerusalén y reportes comenzaron a llegar de que fenómenos similares estaban ocurriendo en otras ubicaciones alrededor del mundo donde testigos adicionales estaban siendo levantados por Dios para proclamar el Evangelio durante la tribulación y para sellar a aquellos que aceptaban a Cristo a pesar del costo mortal que esto implicaba y estos nuevos creyentes de la tribulación que habían recibido el sello divino inmediatamente comenzaron a experimentar realidades que confirmaban que sus vidas habían sido transformadas genuinamente. Sintiendo paz sobrenatural en medio del caos que los rodeaba recibiendo valentía para proclamar su fe públicamente sin temor de las consecuencias y siendo dotados con sabiduría para navegar los peligros del periodo de tribulación de maneras que solo podían venir de guía del Espíritu Santo que ahora moraba en ellos, aunque de manera diferente de como había morado en creyentes de la era de la Iglesia antes del rapto, pero la respuesta del anticristo a esta manifestación de poder divino y a la conversión de miles de personas que ahora llevaban el sello de Dios fue de furia absoluta porque reconocía que estos individuos sellados representaban desafío directo a su autoridad y que no podrían ser forzados a recibir su marca ni a adorarlo sin importar cuánta presión o tortura aplicara. Ordenó inmediatamente que todos aquellos con la marca visible en sus frentes fueran arrestados y traídos ante él para ejecución pública como advertencia a cualquier otro que considerara rechazar su marca y seguir a Cristo en su lugar. Y durante las horas que siguieron comenzaron las primeras oleadas de martirios masivos de creyentes de la tribulación que se negaron a negar a Cristo incluso cuando enfrentaban decapitación o crucifixión o ser quemados vivos o cualquiera de los métodos horrendos de ejecución que el anticristo implementaría durante los meses venideros del periodo de tribulación que las Escrituras describen como el tiempo más oscuro en toda la historia humana. Los dos testigos que habían iniciado este milagro del sellamiento continuaron profetizando en el monte del templo a pesar de los múltiples intentos del anticristo de silenciarlos y cada intento de dañarlos resultó en destrucción de aquellos enviados a arrestarlos porque fuego salía de sus bocas consumiendo a cualquiera que se acercara con intenciones hostiles y estos testigos proclamaron que permanecerían en Jerusalén durante exactamente 1260 días profetizando y llamando a arrepentimiento a aquellos todavía dispuestos a escuchar antes de que finalmente serían permitidos por Dios de ser martirizados por el anticristo como parte del plan profético, pero que después de 3 días y medio y haciendo muertos en las calles de Jerusalén, mientras el mundo entero celebraba su muerte, serían resucitados y ascenderían al cielo en una nube ante los ojos de sus enemigos como testimonio final del poder de Dios sobre la muerte y como advertencia de que el juicio venidero del anticristo era absolutamente cierto e inevitable. Las multitudes que permanecieron en el área del monte del templo durante las horas después de que el milagro inicial del sellamiento ocurrió fueron testigos de manifestaciones adicionales que continuaron durante todo el día 12 de enero. Los dos testigos llamaron a personas específicas de trasfondos judíos tradicionales que habían rechazado a Jesús como el Mesías antes del rapto, pero que ahora estaban siendo confrontados con evidencia abrumadora de que habían estado equivocados y cuando estos judíos se arrepintieron y confesaron a Yeshua como el Mesías verdadero recibieron el mismo sello divino en sus frentes que los creyentes gentiles habían recibido cumpliendo las profecías sobre 144.000 judíos siendo sellados de las 12 tribus de Israel durante la tribulación para servir como evangelistas especiales proclamando el evangelio del reino a todas las naciones antes del fin. Y estos judíos mesiánicos recién convertidos y sellados comenzaron inmediatamente a experimentar dones espirituales extraordinarios incluyendo capacidad de hablar en idiomas que nunca habían aprendido, permitiéndoles proclamar el Evangelio efectivamente a personas de cada nación y lengua y sanidades milagrosas, que confirmaban la autoridad de su mensaje cuando imponía manos sobre enfermos en el nombre de Jesús. Los
Testigos también profetizaron específicamente sobre los juicios venideros que serían derramados sobre la tierra, durante los meses y años siguientes a medida que los sellos y las trompetas y las copas descritos en Apocalipsis fueran siendo abiertos y tocados y derramados sucesivamente, trayendo devastación creciente sobre una humanidad rebelde que continuaría rechazando arrepentirse incluso cuando enfrentara plagas y desastres que matarían a la mayoría de la población mundial antes del retorno visible de Cristo. Al final del periodo de 7 años de tribulación describieron como un cuarto de la humanidad moriría en los juicios iniciales de los sellos a través de guerra y hambre y pestilencia y bestias salvajes, como un tercio adicional moriría cuando las trompetas fueran tocadas, trayendo juicios aún más severos incluyendo objetos celestiales impactando la tierra y demonios siendo liberados del abismo para atormentar a aquellos que habían recibido la marca de la bestia, y como finalmente las copas de la ira de Dios serían derramadas sin mezcla de misericordia sobre el reino del anticristo, causando úlceras malignas y convirtiendo océanos en sangre y quemando a las personas con calor solar intensificado y sumiendo el mundo en oscuridad antes del clímax final en Armagedón, cuando Cristo regresaría con sus santos para destruir al anticristo y a todos sus ejércitos. Pero los testigos también proclamaron promesas de esperanza para aquellos dispuestos a permanecer fieles a Cristo hasta el fin, declarando que aunque serían martirizados por el anticristo, serían resucitados al final de la tribulación para reinar con Cristo durante el milenio, que sus sufrimientos temporales no podían compararse con la gloria que sería revelada en ellos, que deberían considerarse bienaventurados cuando fueran perseguidos y muertos por causa de Cristo, porque grande sería su recompensa en el cielo, y que debían mantener paciencia y fe de los santos guardando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús sin importar el costo, porque quien perseverara hasta el fin sería salvo. Y estas palabras de esperanza mezcladas con advertencias de juicio crearon división dramática en las multitudes entre aquellos cuyos corazones estaban siendo ablandados por el Espíritu y que estaban dispuestos a aceptar el costo de seguir a Cristo versus aquellos cuyos corazones estaban endureciéndose aún más en rebelión porque amaban sus vidas más que la verdad y preferirían sobrevivir temporalmente sirviendo al anticristo que morir como mártires manteniendo fe en el verdadero Mesías a medida que el día 12 de enero progresaba hacia su conclusión con el sol descendiendo sobre una Jerusalén transformada irreversiblemente por los eventos de las últimas 2 semanas. Quedaba claro que el mundo había entrado en una fase completamente nueva de existencia donde las líneas entre bien y mal, entre luz y oscuridad, entre el reino de Cristo y el reino del anticristo se habían vuelto absolutamente claras y definidas, sin ninguna más posibilidad de zona gris o neutralidad. Cada persona todavía viva en la tierra tendría que elegir explícitamente qué reino serviría, y esa elección determinaría no solo su destino en esta vida, sino su destino eterno en la vida venidera, cuando Cristo regresara para separar finalmente las ovejas de los cabritos, enviando a los cabritos al castigo eterno, pero a los justos a la vida eterna. Y el mensaje de los 2 testigos resonaría a través de los meses venideros de la tribulación, llamando constantemente a aquellos todavía dispuestos a escuchar que aunque el precio de seguir a Cristo ahora era martirio casi seguro, el precio de rechazarlo era condenación absoluta en él. Lago de fuego donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga, y donde habrá lloro y crujir de dientes por toda la eternidad, sin ninguna esperanza de alivio o escape, porque aquellos que hubieran rechazado la gracia de Dios ofrecida libremente a través de Cristo no tendrían más sacrificio por los pecados, sino solo expectativa horrenda de juicio y de fuego ardiente que consumirá a los adversarios del Dios viviente, que no puede ser burlado ni engañado, y ante quien toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.